En esta ocasión vamos a hablar de la factorización. Para ello vamos a recordar unas identidades especiales que van a ser de vital importancia en la descomposición de factores. Una identidad especial es el factor común. Otra es el factor común por agrupamiento. Otra identidad especial es la diferencia de cuadrados y el trinomio cuadrado perfecto que ustedes han abordado en años anteriores. Entonces, en esta ocasión vamos a factorizar sobre los números reales. Entonces, desarrollando la guía, nos encontramos con el ejercicio 19. 300 menos 3 veces x menos 1 al cuadrado. Entonces, al solucionar esto, observamos que el 300 lo vamos a dejar indicado menos 3 veces y desarrollamos el cuadrado de esta diferencia. Entonces ahí vamos a encontrar que le vamos a aplicar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, aquí va a ser 3 veces el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, estamos aplicando esto que tenemos aquí. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, desarrollando la propiedad distributiva, 3000 menos 3 veces x a la 2 más 6x menos 3. Simplificando, vamos a obtener que esto es menos 3 veces x a la 2 más 6x más 2997. Entonces, recordemos que ahí tenemos un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces, para factorizar esto, vamos a aplicarle la fórmula general. Entonces nos va a quedar, aplicando la fórmula general, b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Entonces observamos que a es igual a menos 3, b es igual a 6, c es igual a 2997. Entonces, reemplazando, vamos a tener menos 6 más o menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4a, que es menos 3, multiplicado por c, que es 2997, sobre 2 por a, pero a es menos 3. Realizando esas operaciones, aquí nos va a dar que esto va a ser igual a menos 6 más o menos, aquí nos va a dar 6 por 6 va a dar 36, menos por menos va a dar más, y
multiplicando, pues si vamos a multiplicar toda esa expresión, 36 menos por menos da más, o sea, 36 más 4 por 3 por 200 por 2997 nos va a dar como resultado 36.000. Sobre 2 por menos 3 da menos 6. Entonces, si nosotros recordamos en años anteriores este radical, entonces recordemos que vamos a descomponer este número en sus factores primos, ¿sí? Entonces este número va a tener mitad, que es 18.000, va a tener mitad, que es 9.000, va a tener mitad, que es 4.500, va a tener mitad, que es 2.250, va a tener mitad, que es 1.125, ya no tiene mitad, pasamos a la tercera. La tercera es 375, va a tener tercera, que es 125, y 125 ya no tiene tercera sino quinta, que es 25. 25 va a tener quinta, que es 5, y 5 va a tener quinta, que es 1. Entonces aquí pues aplicamos el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número se puede expresar como el producto de factores primos, ¿sí? Entonces observamos que estas parejas nos va a quedar 3 a la 2, nos va a quedar 5 a la 2. O sea que yo puedo expresar este número aplicándole el teorema fundamental de la aritmética. 36.000 lo puedo expresar como 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2, 3 a la 2 por 5 a la 2 por 5. Entonces, si se saca raíz cuadrada, o sea, este número, la raíz cuadrada de este número, nos va a quedar que x va a ser igual a menos 6 más o menos. Entonces observen que aquí va a salir un 2 de ese radical, sale otro 2, sale un 3 y sale un 5. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. O sea que este número, raíz cuadrada de 36.000, va a ser 60 raíz, y multiplicamos 2 por 5, 10, sobre menos 6. ¿Qué podemos hacer ahora? Tomamos, por ejemplo, el factor común, ¿sí? Entonces, el factor común en esa expresión va a ser menos 6. Aquí va a quedar el factor común menos 6, entonces va a quedar un 1 más o menos 10 raíz de 10 sobre menos 6. Entonces ahí tenemos los inversos multiplicativos, cancelamos, o sea que la respuesta nos va a quedar, que x va a ser igual a 1 más o menos 10 raíz de 10. Entonces esto lo puedo expresar, recuerden que aquí tenemos dos raíces. Entonces una raíz, entonces las
raíces son x igual a 1 más 10 raíz de 10. Ahora esta raíz la expreso como un factor, o sea que me va a quedar x menos 1 más 10 raíz de 10. Ese va a ser un factor, ¿sí? Tomamos la otra, x igual a 1 menos 10 raíz de 10. Entonces el factor va a ser x más no, perdón, va a ser menos, y va a ser menos 1 menos 10 raíz de 10. Entonces, ¿cómo podemos expresar este trinomio? Lo podemos expresar como x menos 1 más 10 raíz de 10, que multiplica a x menos 1 menos 10 raíz de 10. Destruyendo esos paréntesis, entonces nos va a quedar que x menos 1 menos 10 raíz de 10 por x menos 1 más 10 raíz de 10. Hagamos otro ejercicio. En este caso vamos a tomar el ejercicio 17. Entonces tenemos x al cuadrado, y al cuadrado menos xy menos 20. Entonces recordemos la teoría. O sea, la teoría nos dice que nosotros vamos a factorizar polinomio de una variable, polinomio en dos variables o polinomios en tres variables. En este caso observamos dos variables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo podemos reescribir como x por y al cuadrado menos x por y menos 20. Entonces observamos que aquí hay un 1, o sea, un menos 1 por la propiedad modulativa, ¿verdad? Entonces, recordemos también que tenemos trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c, que en este caso la a es igual a 1, ¿sí? Recuerde que se da el caso que a es diferente de 1, ¿sí? Ya sabemos que para que sea un trinomio de grado 2, a debe ser diferente de 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces observa que tenemos un trinomio de esta forma, o sea, x a la 2 más bx más c. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 20 y que sumado nos den menos 1. Observe que aquí xy al cuadrado tiene raíz exacta. Entonces, ¿cuál es la raíz? xy. Entonces, como se cumple esa condición, podemos expresar esto como factor. O sea que aquí nos va a quedar x por y
y acá nos va a quedar X por Y. Entonces vamos a colocar este signo menos aquí y este signo del segundo factor va a ser el producto de este por este signo, que va a ser más, ¿sí? Entonces yo voy a buscar dos números que multiplicado me den 20. Entonces lo que tengo es que descomponer el 20 en sus factores primos, ¿sí? Entonces descomponiendo el 20 en sus factores primos, observamos que como necesito 2, entonces 2 por 2 me da 4, ¿sí? Ahora fíjese, y tengo 3 números, o si multiplico 2 por 2 me da 4 y tendría 4 y 5. Entonces observe que aquí colocaría el 5 para que me quede negativo y acá coloco el 4. ¿Por qué razón? Porque menos 5 multiplicado por 4 da menos 20, ¿sí? Y menos 5 sumado con 4 me da menos 1, que eran los números que se buscaban. ¿Ok? Hagamos el ejercicio número 7. Entonces, en el ejercicio número 7 tenemos 4a a la 2 menos b a la 2 menos 6a menos 3b. Entonces recordemos que las diferentes identidades pues especiales de esos factores, ¿sí? Vamos a expresar como factores, que esa es la función de la... Entonces podemos aplicar la propiedad asociativa. Podemos asociar los dos primeros términos, 4a a la 2 menos b al cuadrado, y asociamos, pero resulta que ambos son negativos, entonces coloco un menos y aplico la propiedad asociativa. Van a cambiar los signos, 6a más 3b, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a aplicar, fíjense, en este caso observamos que los dos es un binomio, que los extremos, los términos son números cuadrados. Recuerden que raíz cuadrada de 4a a la 2 es 2a, que raíz cuadrada de b a la 2 es b. O sea que la identidad que tengo aquí es una diferencia de cuadrados. Entonces yo voy a tomar las raíces, 2a b, coloco 2ab, y estas raíces las puedo separar aquí con signo menos, acá con signo más, o lo contrario, quiero colocar el signo más primero. Recuerden la propiedad conmutativa. Ahora, para factorizar esto, recordemos el factor común. O sea, voy a separar con menos, factor común es 3, ¿verdad? ¿Cómo encontrarlo? Bueno, el 6 lo descompongo en sus factores primos. Mitad 3 y 3 tiene tercera, que es 1. El otro término, la parte numérica, es 3, ¿verdad? 3 tiene tercera, que es 1. Entonces, ¿qué números se están repitiendo en ambos términos? El 3. Entonces, por eso tomamos aquí 3 factor de, aquí me quedaría, recuerden, 6a dividido el factor común, me va a dar 2a, ¿verdad? 3b dividido el factor común se va a cancelar y me va a quedar b. Entonces esto lo vamos a separar, este resultado lo vamos a separar con el signo más. Entonces vamos a observar que 2a más b y 2a más b son factores que se están repitiendo. Entonces yo puedo aplicar el factor común
el factor común, y me quedaría 2a más b factor d, ¿sí? Entonces observen que vamos a recurrir otra vez al procedimiento, o sea, tomamos el factor 2a más b por 2a menos b sobre el factor común 2a más b. Entonces cancelamos y aquí nos va a quedar 2a menos b, que sería, esto lo vamos a colocar aquí, 2a menos b. Tomamos la otra expresión, 3 que multiplica a 2a más 3 sobre el factor común, que sería 2a más 3. Se simplifica, ¿verdad? Y aquí nos quedaría 3. Entonces, menos 3. Hagamos otro ejercicio. En este caso vamos a tomar el ejercicio número 11. Entonces dice el número 11, 12 m a la 2 menos 27. Fíjense que si recordamos lo aprendido en años anteriores y aplicamos el teorema fundamental de la aritmética, este 12 yo lo puedo expresar como mitad 6, mitad 3, tercera 1. O sea, lo puedo expresar así. O sea que 12 va a ser igual a 2 por 2 por 3. Puedo tomar el 27. Resulta que el 27 tiene tercera, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. O sea que aplicando el teorema fundamental de la aritmética, 27 lo puedo descomponer como 3 por 3 por 3. Pero observen que puedo aplicar potenciación. O sea, yo puedo expresar esto como 2 a la 2 multiplicado por 3. Acá puedo expresar este en potenciación como 3 a la 2 por 3. Entonces fíjense que ¿quién se está repitiendo? Vamos a tomar el que tiene menor exponente. En este caso se está repitiendo el 3 y se repite el 3. Entonces eso es lo primero, fíjense. En esta expresión que es un binomio voy a aplicar la identidad factor común, ¿sí? Entonces me va a quedar que hay un factor común numérico, ¿verdad? Entonces fíjate, el factor común es el ¿qué? El 3. Entonces vamos a tomar la expresión 12 m al cuadrado sobre ¿qué? Sobre 3. Pero recordando lo aprendido en años anteriores, ese 12 yo lo puedo expresar como 2 a la 2 por 3 por m a la 2 dividido el factor común. Entonces aquí lo que voy a aplicar, fíjense, es cuánto da la multiplicación de un número por su inverso multiplicativo. Da 1. O sea que aquí me va a quedar, esto me va a quedar como 2 a la 2 m a la 2. O sea que aquí va a quedar factor común 3 y el resultado es 2 a la 2 m a la 2 menos entonces el 27 dividido el factor común. Entonces ese 27, observa cómo lo puedo expresar como 3 a la 2 por 3 sobre el factor común. ¿Qué hacemos? Un número multiplicado por su inverso multiplicativo da 1, o sea que aquí nos va a quedar 3 a la 2. Entonces separamos aquí con menos 3 a la 2. Pero observen que esto lo podemos reescribir. 3 que multiplica, aquí tenemos un producto de potencia, ¿verdad? Entonces
como están elevados al mismo exponente, esto es 2m elevado a la 2. O sea, podemos reescribir esto y esto es 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya pasamos a otra identidad especial, la diferencia de cuadrado. O sea, aquí tenemos una diferencia y estos elementos son cuadrados. Entonces, podemos, si le sacamos raíz cuadrada a 2m al cuadrado, observamos que la raíz cuadrada de esta expresión es 2m. Si le sacamos al otro raíz cuadrada de 9, vamos a observar que es 3. Entonces, ¿estas qué son? Las raíces. Las raíces. Entonces, ¿qué sucede? Que esta expresión la vamos a factorizar como la primera raíz más la segunda raíz que multiplica, o sea, se va a hacer un factor, la primera raíz menos la segunda raíz, y ahí hemos factorizado el ejercicio número 11. Hagamos otro para afianzar lo estudiado. Hagamos el ejercicio 20. Entonces tenemos la expresión x a la 2 cuarto menos ax medio más a la 2 cuarto. Entonces observamos que aquí no podemos aplicar la identidad de factor común o factor común por agrupación. Observamos pues que es un polinomio que tiene dos variables, ¿verdad? Pero veamos si es un trinomio. Veamos si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a tomar a la primera expresión y le vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de esta primera expresión es x medio, ¿sí? Tomamos al tercer término y le sacamos raíz cuadrada y observamos que si tiene raíz cuadrada es a medio. Entonces fíjense qué se hace con estas raíces. O sea, para verificar si es un trinomio cuadrado perfecto, estas raíces las voy a multiplicar por 2, ¿sí? O sea, 2 veces la primera raíz por la segunda raíz. Y entonces un número multiplicado por su inverso multiplicativo da 1. Entonces aquí nos va a quedar x por a medio. Resulta que esta expresión es este término que está aquí, ¿sí? O sea, si yo multiplico las raíces, las multiplico por 2 y obtengo el segundo término, yo voy a decir que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces fíjate, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la primera raíz, que es x medio, lo vamos a separar con este signo del segundo término y la segunda raíz, que es a medio, y esta expresión la vamos a elevar al cuadrado. Entonces así se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. Hagamos un último ejercicio para afianzar más la temática. Entonces hagamos el ejercicio número 22. Entonces aquí nos van a dar un polinomio de grado 3. O sea, va a ser un polinomio de grado superior. Entonces, lo primero que voy a recordar pues son las identidades especiales para factorizar. Voy a recordar también las propiedades
de los números reales, ¿sí? Entonces recuerden que una de las propiedades de los números reales es la propiedad asociativa. Entonces yo voy a tomar esa propiedad y voy a agrupar estos dos primeros términos, porque observo que los dos primeros términos tienen X. Voy a agrupar los dos últimos términos. Como tienen signo negativo, coloco el menos por fuera y le cambio el signo a lo que voy a agrupar. Si yo aplico la propiedad distributiva, observen, menos por más me va a dar menos y menos por más me va a dar menos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esta expresión es irreducible. Entonces vamos a factorizar esta expresión que está aquí. El factor común sería x a la 2. Aquí nos va a quedar 3x más 2 menos 3x más 2, ¿sí? Recordemos por la propiedad modulativa que ahí hay un 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué identidad aplicamos? Factor común por agrupación, ¿sí? Entonces, ¿quién es el factor común? Observen, el factor 3x más 2 y aquí tenemos 3x más 2. Entonces, el factor común va a ser 3x más 2 y ¿qué nos va a quedar? Observen, entonces tomamos la expresión x a la 2 3x más 2 sobre 3x más 2. Entonces un número multiplicado por su inverso multiplicativo nos va a dar 1. Entonces este resultado es x a la 2. Observamos ahora y este lo colocamos aquí. Menos, tomamos el otro término. Observen que tenemos un 1 que multiplica a 3x más 2 sobre el factor común 3x más 2. ¿Qué sucede? Que todo número multiplicado por su inverso multiplicativo va a dar 1. Entonces nos va a quedar este 1 que está aquí. Como ya lo separamos con menos, pero aún podemos trabajar. Observen que aquí tenemos que 1 lo puedo expresar como 1 al cuadrado. O sea que aquí tengo una diferencia de cuadrado. Entonces, aquí sería 3x más 2 que multiplica a x más 1 por x menos 1.